solamente por este domingo no vamos a cantar el himno que siempre cantamos, el Día del Señor. Vamos a cantar 2 estrofas del himno 116. 2 estrofas del himno 116, que va a ser la tercera y cuarta estrofa del himno Un Día. Tercera y cuarta estrofa, puestos de pie. Con esto empezamos. En esta mañana por lo que hemos celebrado de tu resurrección. Gracias por el servicio de la mañana, nos es de bendición, de ánimo, de decisión. Gracias por el tiempo de compañerismo con los hermanos. Gracias una vez más por el desayuno que hemos disfrutado, y ahora rogamos por la escuela dominical para seguir, Señor, aprendiendo y avanzando en los pactos que tú has establecido con los hombres y que nos muestran, Señor, la manera que tú tienes de tratar con el hombre, con tus hijos, con tu pueblo, con tu iglesia. Gracias te damos por ello y entregamos a ti la escuela dominical. Te pedimos por las clases de los niños, por sus maestras, sus maestros y por los que estamos aquí para que podamos aprender más de tu palabra. Es nuestra oración en esta mañana, en nombre de Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Maestros, maestras, a las 10:20 terminamos, para que también aquí me señalen y me digan: pastor, ya son las 10:20. ¿Ok? Y con eso, con una oración terminamos. Allá también los niños ya los recogen allá abajo. ¿Cuántos pactos hemos visto? A ver, vamos a hacer un recuento. Yo sé que ya están aquí. Vamos a hacer un recuento. El primero fue... después de haber visto los diferentes tipos de pactos que hay y todo esto, ahí está. El primer pacto, el edénico, el pacto que Dios hizo con el hombre en el Edén. Luego de la caída del hombre, el pacto adámico. Ahora sí, cuéntenos porque llevan 2. Luego, el pacto de las obras, 3. Donde básicamente el hombre tenía que guiarse por su conciencia. Y este pacto de las obras todavía existe. El que bien hace, bien le va. El que mal hace, mal le va. Sea o no cristiano. Sea o no cristiano. No importa quién sea, ¿no? A pesar de la injusticia del hombre, a pesar de la corrupción del hombre, a pesar de la maldad del hombre,
pues la tuta está en la cárcel, ¿verdad? Es decir, está pagando, y él mismo lo dijo, un día me van a agarrar. Lo que sí dijo es que no lo iban a agarrar vivo, pero a la hora de que lo agarraron no sacó el arma, ni se suicidó, ni se agarró a balazos. Pero a pesar de todos los pesares en este mundo, estas obras siguen funcionando. O sea, gente que no es cristiana pero hace bien le va. De hecho, en la Biblia encontramos a un centurión que le hizo al Señor Jesucristo un milagro, porque los judíos le pidieron y le dijeron: mira, nos construyó una sinagoga, los restos todavía de esa sinagoga están allí. Y le dicen: pues ayúdale, mira, no es judío, pero él nos construyó una sinagoga y es un buen hombre. Y el Señor Jesucristo va a hacerle un milagro a este centurión. No estamos diciendo que la salvación sea por obras, ¿eh? No, esto no tiene que ver con la salvación. Este no es el camino a la salvación, pero es un pacto que Dios estableció con la humanidad. Luego, cuarto pacto, el pacto con Noé, exactamente. El pacto donde Dios se compromete a no volver a destruir a la tierra con agua y establece el gobierno humano. A partir de ese momento es que Dios dice: la vida del hombre por el hombre será juzgada. Es decir, la pena de muerte es real. El problema de la pena de muerte en nuestro país es la corrupción y la injusticia, y que la procuración de justicia ni es pronta, ni es expedita, ni es para todos, ¿no? Cuando a un hombre criminal a todas luces, moralmente juzgado, como de la Torre, este hombre que tenía en las instalaciones del PRI, con todas las pruebas grabadas, todo, tenía un centro de prostitución allí, pues ya fue exonerado por el PRI, y la razón de su exoneración fue que mueve gente, y pues ahorita más que nunca se necesitan los votos, y lo declararon inocente. Así, por eso es que qué bueno que no hay pena de muerte en nuestro país. Si no, imagínense si hubiera pena de muerte. Pero la pena de muerte es posible, es factible. En muchos países existe, ¿no? En China, en los países orientales, la pena de muerte está casi como en Texas, que es el estado de los Estados Unidos donde más gente condenan a muerte. Claro, el 85%, ¿verdad?, son negros, latinos, asiáticos, y solamente el resto ahí de vez en cuando ejecutan a un blanco. Bueno, ese también es un grave problema. Seguimos adelante y vamos al pacto. Ese es el número 5, el pacto abrámico. Es el pacto número 5, donde Dios va a establecer con Abraham un pacto para fundar una nación. Dios, de su descendencia, iba a formar un pueblo, pasara lo que pasara. De ahí los árabes, de Ismael, y de su hijo Isaac, la nación de Israel. Muy bien, luego viene el pacto mosaico, que es el pacto de la ley. Ahí está Moisés cargando los 10 mandamientos, que no son todos, pero que faltan muchos más, cientos, pero que están divididos en tres partes, ¿no? Los mandamientos, los juicios y las ordenanzas, para regular todos los aspectos de la vida del hombre. Muy bien, luego tenemos el pacto palestino. En este pacto Dios se compromete a darle a Israel la tierra de Palestina, es donde nos quedamos. ¿Y qué creen? Que sí está Jericó en el mapa. La semana pasada no lo... Ya apareció, aquí está. Aquí está Jericó, ¿ya ven? Aquí está Jericó. Entonces la conquista, Israel vino desde acá abajo y entró del este al oeste, atravesando el río Jordán y dirigiéndose a ese punto amarillo que sería Jericó. Jericó, que después va a ser reconstruido sobre el primogénito, y los cimientos y las puertas sobre el menor. Ay, se fue. Ya apareció. Aquí está. Entonces Jerusalén tiene que estar hacia acá, básicamente hacia el oeste, muy poquitito hacia el sur, pero básicamente sería es oeste, suroeste, ¿no? Por lo que está ahí al lado. Bueno, muy bien.
Y ahí seguimos. ¿Alguien vio la película de Jerusalén? ¿Alguien se le despertó la curiosidad de ir a ver? No sé si va a durar todavía más, pero sí valdría la pena que la vieran ahí en el IMAX, en el Centro Cultural Tijuana. Está muy, muy bueno. Está muy bueno, ¿no? Hasta como para que al final se le salgan a uno las lágrimas de cocodrilo. Pero, por lo que es, por lo que representa. Bueno, Dios prometió, decía, darles la tierra prometida. Es un pacto unilateral. Dios se va a encargar siempre de que esa tierra sea de ellos y que la han vuelto a tener, la tienen otra vez, tienen el control por mucho tiempo y no indebidamente, pero Israel, Jerusalén, la ciudad de Jerusalén y la tierra allí fue considerada el centro del mundo. Era el centro del mundo y lo es. Religiosamente lo es, porque es el centro, Jerusalén, de las tres más grandes religiones que hay en el mundo: el islamismo, el catolicismo, que le dicen cristianismo, y el judaísmo. Son las religiones más grandes del mundo y están allí. De hecho, las únicas tres religiones, todos los demás son caminos de liberación. Cuando decimos que el budismo, el taoísmo, el sintoísmo no es una religión, es porque no tienen ellos un libro sagrado, no tienen básicamente un Dios, no tienen un desplegado de doctrinas ni de prácticas, es básicamente como uno quiera. Cuando uno empieza a estudiar, por ejemplo, el budismo está lleno de diferencias. El budismo en Japón no es el mismo budismo que hay en la India o que hay en China. Mientras que para los chinos, por ejemplo, y algunos, Buda es Dios. Para los hindúes, Buda no es Dios, es un hombre, es el iluminado, es Buda. Eso significa Buda, el iluminado, y se llamaba Siddhartha Gautama, era hindú. El budismo llegó a Japón por migrantes, y en Japón, que era una nación taoísta, eran sintoístas, va a llegar el budismo y algunos lo van a adoptar. No todos en Japón son budistas, ni todos en China son budistas, ni todos en la India. En la India hay católicos y a los hindúes católicos se les llama coptos. Bueno, ante toda esta variedad, Jerusalén y la tierra de Israel está en el centro, donde converge Asia, África y Europa. Y era considerado el centro del mundo. ¿En qué año los árabes van a tomar control de Jerusalén, de la tierra de Palestina? ¿En qué año? Más arribita, uno más arriba, 700, a mediados del 700, que sería el siglo VIII. Los árabes van a llegar allí, van a encontrar ruinas, van a encontrar un verdadero desastre en Jerusalén, ¿verdad? Y ahí es donde van a construir el domo de la roca, porque esa roca que van a encontrar allí es donde se cree que Abraham iba a sacrificar a Isaac, es donde estaba el templo que destruyeron los romanos, era donde David compró para construir el templo, era esa roca. Y ahí está la roca. O sea, el domo no es la mezquita. La mezquita está a un lado. El domo es más para cubrir la roca, por eso se llama el domo de la roca en Jerusalén. Y no sé si traigo, les dije que les iba a traer una foto, ¿verdad? Pero no la subí. Bueno, muy bien, entonces el pacto palestino es básicamente la promesa de Dios de darle la tierra a Israel, porque Israel, la nación, está totalmente ligada a la tierra. Está totalmente ligada a la tierra. La nación de Israel está ligada a la tierra. La gente de Israel que fue salva está en el cielo, pero Israel como nación, estrictamente como nación, está totalmente ligada a una tierra. O sea, todas las naciones están ligadas a la tierra. La gente que no posee una tierra no puede ser una nación. Toda nación requiere geográficamente una posesión de tierra, y esa es la que Dios les dio. Vamos adelante, vamos al pacto
davídico. ¿Qué escena es esta, hermanos? ¿Qué escena es esta? Ahí está el arpa. ¿Quién está sentado? David. ¿Quién lo está señalando? Natán le está diciendo, tú eres ese hombre. Este es un cuadro, ¿verdad? Donde se señala el momento en el cual Natán, el profeta, le habla fuertemente a David. Nada más hay un error, porque Natán no era tan grande. Natán era más o menos de la edad de David, porque el profeta Natán todavía va a vivir para con Salomón. Natán es uno de los que va a mover las cosas para que Salomón sea rey. Recuerden que uno de los hijos de David se proclama rey, y entonces va la mamá de Salomón y dice, si este es rey, va a matar a Salomón y me va a matar a mí, por ser rivales de él. Así funcionan los reinos, las monarquías. Entonces van y le dicen a David, primero habla con Natán, le dice, oye Natán, aquel ya se proclamó rey. Y Natán le dice, ¿sabes qué? Mira, vas a ir tú primero y le vas a decir, oye David, tú dijiste que aquel reinara, porque tú me prometiste a mí y a mi hijo que él iba a ser rey, a Salomón. Y cuando tú estés ahí voy a llegar yo, para todavía insistir más y decirle, oye David, y así lo hace. Llega, es esta Betsabé. ¿Qué tiene? Betsabé es la mamá de Salomón. Sí, Betsabé. Llega Betsabé y le dice, David, parece ser que David es un anciano, pero ¿cuántos años tiene David? ¿Cuántos años tiene David cuando ya le tienen que calentar los pies y todo? ¿Cuántos años tiene David? A ver. 120. No, 60 y tantos. 60 y tantos. Déjeme ver. Bueno. Sí. Tenía 30 años, 32 o 30 años cuando empezó a reinar. No en Hebrón ya había reinado. David tiene como 65 años, pero ya está acabadísimo, consumidísimo. Saquen cuentas, le dejo la tarea al hermano enfrente, que consiga la edad de David cuando murió, pero estaba acabadísimo. Entonces no era tan grande, y Natán no era tan grande porque todavía le tocó vivir los tiempos de Salomón. Él es el que va después de que Betsabé le dice, oye David, ¿tú dijiste que aquel iba a reinar? No. Cuando llega Natán también y le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo que aquel va a reinar? Y David proclama a Salomón su hijo rey estando vivo, lo cual era muy raro. Es decir, él le va a ceder el trono a Salomón, lo van a montar en un burro que tenía Salomón y lo proclaman rey, y el otro, cuando se entera de eso, a correr, a huir, y se agarra de los cuernos del altar para que no lo maten. Salomón le perdona la vida, pero luego cuando él pide por medio de Betsabé a la que le calentaba los pies a David, Salomón dijo, no, ya estás muerto, y lo mandó a matar. ¿Adonías? Sí, que era Adonías el que usurpó el trono, nunca fue rey. Bueno, el pacto davídico, hermanos, es un pacto que Dios va a hacer con David y se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 5 al 19, donde Dios le asegura 3 importantes ventajas a David para Israel a través de la casa y de la descendencia de David. El pacto davídico tiene 3 partes fundamentales. Es un pacto unilateral, donde Dios se va a comprometer con David a cumplirlo. Todo lo que David tiene que hacer es aceptarlo, es decir, creer. No tiene nada más que hacer. David lo va a aceptar este pacto, lo va a dejar plasmado en los salmos, no en uno ni en dos, sino en varios salmos. Y el pacto básicamente trataba de esto. Número 1, Dios le promete a David un trono eterno. O sea, siempre habría un trono para Israel, cosa que no le ha prometido a ninguna otra nación. Pero Israel tiene un trono garantizado eterno. Segundo, un reino eterno. Es decir, Israel siempre va a haber. Siempre va a haber un Israel. Siempre va a haber una nación de Israel eternamente en el cielo. Además de la iglesia, y ahorita lo vamos a ver esto porque es muy importante, va a estar Israel, la nación de Israel, y los que formaron parte y formarán parte de Israel.
Nosotros no. Nosotros no podemos formar parte de Israel. ¿Por qué no? ¿Por qué no, hermano Raúl? ¿Por qué nosotros no podemos formar parte de Israel? Ni aquí ni en el cielo. Porque somos gentiles. ¿Porque somos qué? Gentiles. Porque no somos judíos. Bueno, esa sería una. Porque no somos judíos. Hay otra, porque somos mexicanos, ok, somos gentiles mexicanos, muy bien, pero hay otra todavía más importante. Bueno, sí, no somos judíos, correcto, pero todavía hay otra más importante. No descendemos de ellos. El pacto era para ellos. Ok, el pacto era para ellos. Bueno, ahí les va, a lo mejor la pregunta no está bien planteada. Porque nosotros somos parte de la iglesia. Si somos parte de la iglesia, no podemos ser Israel. Si son de Israel, no pueden ser parte de la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿qué con todos los judíos que en este momento son salvos? Son parte de la iglesia. Son parte de la iglesia, aunque en la tierra sean de Israel. Pero o son Israel o son la iglesia. Y ahorita les voy a insistir porque es muy importante eso. Hermano, ¿Tenemos parte del pueblo judío en este tiempo? O sea, que aparte de que son judíos, en este tiempo sí. y son parte de la iglesia. Sí, aunque todos los judíos cristianos son expulsados de las sinagogas y son considerados no judíos. Es muy importante saber eso. Todo judío, para los judíos, dejan de serlo si se convierten al cristianismo. No dejan de ser descendientes de Abraham. No dejan de ser descendientes de Abraham. No pueden dejar de ser descendientes de Abraham, pero al ser salvos ahora son parte de la iglesia. Hay judíos cristianos, pocos, pero los hay. Aparte de que tienen dos méritos, los suyos vieron y los suyos no lo reconocieron. Ajá. Sí, no debemos de olvidar que nuestra salvación se debe al rechazo de Israel de la salvación. Como Israel no la quiso, entonces Dios se la ofreció a los gentiles. Tenía 70 años. Tenía 60 años David 70. cuando... ¿eh? 70. 70 años cuando murió. ¿Ya le sacó bien la cuenta? 40 reinó y empezó de 30. Sí, pero 30 no, recuerden ¿Qué que... dice? Sí, pero no reinó 40. David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Ahí está. Esos 7, quítenselos a los 30. ¿No? ¿O no? O sea, son 30 y hasta los 37 reinó sobre todo Israel. ¿Sí? No. Sí, entonces sí. Entonces sí tenía 70 años. Sí, no, pues hermano Morea ocupó una tsunamita y tiene 80. No, hermano Mora tiene más de 80. Pues ya, 2. Pero, o sea, la referencia del hermano Mora sería porque el hermano Mora está muy fuerte, muy entero, y David ya hasta los 70 ya Pero era un hombre de guerra. era un hombre de guerra y debe de haber estado enfermo. O sea, si pasaba frío era porque debería de tener problemas de azúcar. Y azúcar los pies. Ajá, tenía problemas de azúcar, de circulación, pobre. Bueno, volviendo acá, Amén. un reino eterno. Siempre habría una nación de Israel y un rey. Y tercero, un rey eterno. Siempre habría un rey sobre de Israel. Este es el pacto davídico. El pacto que Dios hizo con David fue: si tú crees, tú aceptas el pacto, yo te garantizo 3 cosas. Un trono eterno. Cuando se habla de trono eterno se está hablando de que haya un reinado eterno. 2, un reino eterno, es decir, la nación eternamente existiría. Y tercero, un rey eternamente sería rey sobre Israel, descendiente de David. Descendiente de David. Es decir, que una de las pruebas para el Mesías es que tenía que ser descendiente de David. Si en este momento se levanta alguien, un puertorriqueño, y dice: yo soy el Mesías, nos tiene que demostrar que él es descendiente de David. Ni siquiera que es de Israel, tampoco que sea judío. Cuando decimos judío, es de la tribu de Judá. Cuando decimos de Israel, puede ser de cualquiera de las tribus: Leví, Sacar, Zabulón, Neftalí, Gad, Aser, el que sea, ¿no? Pero en el caso del Cristo, debe de ser judío, es decir, de la tribu de Judá y de la casa de David.
debe de ser descendiente de David. Por eso los evangelistas Mateo y Lucas nos van a dar dos árboles genealógicos, el de María y el de José, y por donde le busquen, el Señor Jesucristo era descendiente de David. José podía haber reclamado el reino, pero no tenía ni el poder económico, ni el poder político, ni el poder militar en ningún sentido. No podía reclamar el reino, así es que mejor quedarse callado. ¿Por qué? Porque el reino en ese momento está siendo usurpado por Herodes, que era de los macabeos, que ni siquiera eran, parece ser que sí eran de la tribu de Judá, pero no eran descendientes del rey David. La línea de David, del rey David, estuvo a punto de ser cortada con Atalía, la que usurpó el reino. Básicamente solamente se salvó uno de todos los descendientes de David. Uno nada más se salvó de no morir. Lo escondieron, lo guardaron, y luego cuando ya cumple 8 años, 6 u 8 años, lo sacan y dicen: sí, hay un descendiente de David todavía vivo y él debe de ser rey. Y a Atalía la van a sacar y la van a matar. Ya nadie la sigue, porque para Israel, la nación, era muy claro este pacto: un trono eterno, un reino eterno y un rey eterno. ¿Cómo era posible esto? Bueno, un trono eterno no habría problema. Dios se encarga de eso, de darle vida a una nación, ¿verdad?, donde reine alguien que sea del pueblo de Israel. Un reino eterno, ese es el trono eterno, o sea, el gobierno eterno de alguien de David. El reino eterno también no hay problema, pero ¿cómo podía haber un rey eterno? Tenía que ser Dios. Tenía que llegar a ser Dios. Por eso el Señor Jesucristo les pregunta a los judíos y les dice: ¿de quién es hijo el Cristo? Y le dicen: de David. Y dice: ¿y cómo es que David le dice al Cristo que es su Señor? Y ya no le pudieron contestar. Porque mientras que el Señor Jesucristo sí es descendiente de David según la carne, es Dios según su naturaleza. David entonces es fundamental en la línea de llegada del Mesías, porque tenía que ser de la casa de David, y era Dios que tomaría forma humana de la descendencia de David para poder sentarse en el trono y reinar eternamente. Por eso, hermanos, la idea de los judíos de que el Señor, de que el Mesías vendría a gobernar y a reinar, y por eso decían que era el rey de los judíos, y por eso los ciegos le gritaban: Jesús, hijo de David. Por eso para ellos esto era tan importante. Pero el Señor Jesucristo, en su primera venida, no venía a reclamar el trono, venía a salvarnos de nuestros pecados, pero no venía a reclamar el trono. No era su propósito. Por eso muchos no creyeron, se equivocaron gravemente. ¿Ven? Se equivocaron, ¿por qué? Porque pensaron que Cristo se iba a levantar, iba a tomar el reino, se iba a sentar en el trono de David, iba a correr a sacar a los romanos, e iba a ser de Israel la nación más importante sobre la faz de la tierra. Ahora, eso sí va a suceder. Si va a venir el Señor Jesucristo, va a salvar a Israel y lo va a establecer como la nación más importante, a tal grado que Israel va a gobernar el mundo. Va a gobernar el mundo. Va a ser la nación más importante sobre la faz de la tierra, y el Señor Jesucristo va a estar sentado en el trono de David, con un reino eterno, un trono eterno, y siendo Él el Rey eterno, por 1000 años. Y en el cielo, Él seguirá siendo el Rey de Israel. ¿De acuerdo? Ahora, sí va a suceder lo que los judíos esperaban, pero no sucedió en su primera venida, sino que va a suceder en su segunda venida. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No está tan difícil, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es lo importante aquí? Lo importante aquí es lo siguiente, hermanos. Para algunos cristianos, para muchos, para la mayoría, surgió una doctrina al principio del cristianismo
donde decían que como Israel había rechazado el Evangelio, y sí lo rechazó en general, entonces la iglesia ocupó el lugar de Israel. Y ahora la iglesia es el nuevo Israel. ¿Qué problema hay de que la iglesia sea el nuevo Israel? ¿Qué problema habría con eso? Están diciendo, no se me pierdan, están diciendo, como Israel, la nación, no quiso al Mesías y rechazó el Evangelio como nación lo rechazaron. Que haya habido algunos salvos, eso es otra cosa, pero como nación rechazaron el Evangelio, no lo quisieron. Por eso fueron destruidos en el 70 después de Cristo. Pero de todas maneras sigue siendo su pueblo, el pueblo de Dios, castigado y todo. Recuerden lo que el Señor Jesucristo les dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos, porque va a llegar el día en el cual digan: bienaventuradas las que no dieron a luz, porque va a venir la persecución cuando estén embarazadas y les van a abrir el vientre y les van a sacar a los hijos. Eso sucedió en la invasión de Roma, cuando los romanos entraron a Jerusalén. A todas las mujeres embarazadas les abrían el vientre y les sacaban los hijos y los estrellaban en las piedras, y las madres morían así. Fue algo terrible y sucedió, y que ya les habían dicho antes porque no entendían. Bueno, ¿qué pasa? Que dicen que Israel, entonces, como no quiso al Mesías, la iglesia tomó el lugar de Israel. Hay muchas implicaciones en ese error, porque para nosotros debe de quedar claro que uno es Israel y otra cosa es la iglesia, y que son diferentes. Díganme una implicación de creer que la iglesia es ahora Israel, es el nuevo Israel. ¿No? La iglesia no había Cristo y Israel es el pueblo. Es el pueblo de Dios. Cuando nosotros decimos que somos el pueblo de Dios, lo decimos en un sentido estrictamente espiritual, pero el pueblo de Dios es Israel. La novia de Cristo no es Israel, es la iglesia, nosotros, los creyentes. ¿Ok? Ahora, aquí van algunas implicaciones, algunas cosas que son importantes y que debemos de determinar. Una, la iglesia no necesita estar en Jerusalén, no necesita estar en Israel. Si nosotros fuéramos el nuevo Israel, tendríamos que irnos a vivir a Israel. ¿Sí o no? Sí. Tendríamos que irnos a vivir a Israel. Y no necesitamos irnos a vivir a Israel, podemos vivir aquí. ¿De acuerdo? Ahora, ese es el problema de la luz del mundo. La luz del mundo básicamente anima a la gente a vender lo que tiene y irse a vivir a Guadalajara, porque allá está la Tierra Santa, allá está lo bueno. Por acá es puro vacilón, allá está lo bueno. Nosotros no somos Israel, así es que tampoco necesitamos una tierra donde arraigarnos. La iglesia está por encima de una posesión terrenal. Es decir, si bien este edificio es donde nos congregamos, si un día perdiésemos este edificio, nosotros seguimos siendo una iglesia. Nos podemos reunir en la casa, ahí en el patio de la casa del hermano Efraín. ¿Sí cabemos? No cabemos. No caemos. Bueno, nos podemos reunir en algún lado, allá abajo, en medio, ¿no?, de la calle, y ahí nos reunimos, ponemos una lona y somos una iglesia. No necesitamos una posesión terrenal. No hacemos mal si la tenemos, pero no es indispensable para ser una iglesia. Mientras que Israel es indispensable para Israel la tierra para ser una nación. Si no hay tierra, no hay nación. Por eso, hermanos, cuando 1900 años después de que Roma destruyó Jerusalén y expulsó a los judíos, la nación de Israel ha vuelto a existir. Nos ha tocado vivir para volver a ver a Israel como una nación. Y ese año 1947 es el que marca el inicio de la última etapa de la iglesia. La iglesia postrera somos nosotros. Nos ha tocado vivir en la última edad de la iglesia. Así es que ¿cuántos años lleva? De 1947 para acá. Está a punto de cumplir 70 años. En 2017. Pues no, 68, ¿no? Ajá.
Ahora, en el 2017, la iglesia estará cumpliendo 70 años. Esta postrera. Ahora, la iglesia más breve de tiempo fue la apostólica. La iglesia apostólica solamente fueron como 60 años, lo que duró. Este periodo de tiempo ya, ¿cuántos años fue la etapa de la iglesia más larga? La iglesia perdida, 1000 años. Esa etapa de la iglesia duró 1000 años. Entonces, ¿el Señor Jesucristo está cerca? Está cerca. ¿Y entre qué puede ser ya? Hasta que todavía se pueden ir otros 500 años, hermano. Pero como quiera que sea, la iglesia entonces no requiere un lugar, ni la iglesia es Israel. Ahora, otra cosa. Si la iglesia es Israel, entonces hay un rey. Hay un rey. El rey de Israel no podía ser removido por nadie. Solo Dios. ¿Quién puso al rey? Dios. Y no podía ser removido por nadie. Y así estuviera loco Saúl, había que obedecerlo. Y así estuviera totalmente mal el rey de Israel, había que obedecerlo. Si la iglesia fuera Israel, entonces el pastor es el rey. Y no tiene por qué preguntarle a nadie qué hacer, ni tiene por qué tomar en cuenta a nadie para hacerlo. Y así esté loco el pastor, pues hay que obedecerlo. Pero como la iglesia no es Israel, si el pastor está mal, no hay por qué obedecerlo. Y la iglesia es la que puso al pastor, y la iglesia es la que quita al pastor. ¿Sí? Es decir, si el pastor no tiene una razón bíblica para lo que está diciendo, prohibiendo o haciendo, usted no tiene por qué obedecerlo. Usted no tiene por qué obedecerlo, no tiene por qué hacerle caso. Así de fácil, así de sencillo. Si el pastor se volvió loco, pues hay que quitarlo. ¿Sí o no? Pues sí, necesitamos un pastor que esté cuerdo. Mire, David cometió adulterio, homicidio, y no había nadie que lo pudiera quitar. Este tipo de gobierno lo adoptaron los Europa principalmente, y se atribuyeron una autoridad divina. Dios me puso, y mis hijos no le hace que, como estén chuecos, derechos, torcidos, prógnatas, ¿verdad? Van a ser el rey. Pero Dios nunca les dio esa autoridad a los reyes europeos, pero ellos la tomaron y todavía lo tienen. Es decir, el siguiente rey tiene que ser un descendiente directo o cercano del rey en turno. Claro que siempre ha habido también cosas terribles, como hubo en Israel, de asesino y me pongo yo como rey, pero en lo que respecta a la descendencia de David, no importaba su incapacidad. O sea, ¿qué tan capaz es? O sea, él va a ser rey porque es descendiente de David, y la respuesta es sí. Así es. Y podemos ver que muchos de los descendientes de David no eran muy capaces, que digamos, ni eran los más inteligentes, ni eran los mejores administradores, ni eran los más espirituales, ni eran los mejores, pero aún así eran el rey. Entonces en la iglesia, hermanos, si la iglesia fuera Israel, yo voy a nombrar mi sucesor. Acabo de platicar con el hermano Gutiérrez para recoger unos papeles y ver lo de la carta poder, y me dijo, pues platicando ahí en un desayuno, me decía, ¿ya tiene listo su sucesor? Es una señal de... Es una señal que es el sucesor. ¿Usted, tú, Eduardo? ¿No? Entonces sería mi sucesor. Es una señal celestial. Sí. ¿Quién fue? ¿Usted, hermano? ¿Ahí? ¿No? Yo lo vi por acá, ¿no? ¿Hermano Daniel es el sucesor? Bueno, me decía el hermano, ya tiene listo su sucesor, porque ya no está tan joven. Habría que preocuparse por eso. Y yo, la verdad, hermano, yo no me preocupo por eso. Porque si Dios me quita la vida mañana, pues Él sabrá quién va a poner.
¿O sí es mi problema? Yo los estoy preparando, pero no es mi problema. O sea, si yo me muero, ¿qué creen? Es su problema. Mío ya no, yo voy a estar en el cielo, pero va a ser su problema. ¿Quién va a quedar? ¿Van a traer al hermano Celso? No sé. ¿Van a poner de pastor al hermano Efraín? No, sí, ¿cómo no? Sí, no. El hermano Adrián dice yo. La hermana Cacibe querría ser pastora, entonces. Como pueden ver, ese es su problema. El hermano Francisco vota para ser pastor. Usted se propondría como pastor interino. Ahora sí, para que sepan lo que es andar derechitos, ¿no? Bueno, como ven, sería su problema. No es mi problema. Yo no tengo por qué tener un sucesor, pues si no soy el rey. Pero la idea de muchas iglesias y de muchos pastores es que sí, el pastor es el rey. La idea de poner el hijo. Yo no sé si mis hijos van a ser llamados al ministerio. Pues Friedel de niño manifestó eso. O sea, yo no los voy a forzar. No los voy a forzar, tienen que ser voluntarios. Pero insisto, si fuera así, entonces sí, hay que ver quién es el sucesor. Pero ese va a ser su asunto, insisto. Ese es problema de la iglesia. Ustedes van a tener que elegir. ¿Ahorita va a volver a chiflar el pajarito? Bueno, el problema también está en eso, hermanos, que los pastores hacen y deshacen y la congregación eso cree. O sea, dicen, no, es que el rey David no quitó a Saúl y él pudo, pero no lo hizo porque era el ungido de Jehová. Y hay pastores que se creen el ungido de Jehová. Una vez que vino Cristo, no hay más ungido de Jehová que Jesucristo, hermano. No hay más, no hay otro. Miren, la paloma ahí en la ventana es una señal también. Sí. ¿Qué le echaron al menor? Los de la grabación es broma, es broma para los de la grabación. No funcionan las cosas así, nada de señales, ¿no? Bueno, ¿en qué estábamos? Sí, que entonces se predica y se dice, no, es que nadie puede ir en contra del ungido de Jehová. No, pues no, es Jesucristo. Pero el pastor no lo es, el pastor es un siervo de la iglesia. Y si el pastor ya no sirve a la iglesia, pues ya no puede ser pastor. Amén. Eso debe de quedar bien claro, hermanos, en esta iglesia, porque en muchas iglesias, no voy a decir en todas porque no las conozco todas, pero en la mayoría que yo conozco, el pastor tiene el control absoluto de todo. Nada se hace sin que él quiera. La iglesia puede estar en contra, por ejemplo, de que se construyera un orfanatorio. De todas maneras se va a hacer porque el pastor dice. Y así no es. Así no funciona. Cuando el rey Saúl llegó a la cueva a cubrirse los pies, o sea, llegó a hacer sus necesidades, ahí estaba David con su gente, y incluso dice que tuvo tentado a matarlo ahí y cortó la esquinita le cortó un pedazo a la capa. Y allá después él dice, cuando se fue Saúl, sí, que sintió, cuando hizo eso, que sintió el que había hecho mal, pues porque había sido muy atrevido contra el ungido de Jehová. Pero él sabía, dice, yo cómo podré hacer algo contra el ungido de Dios. O sea, él reconocía que Dios lo había puesto y que Dios lo iba a quitar. Exactamente. O sea, pero que él no iba a hacer nada. Pero en ese tiempo Dios sí lo puso a claro, sí. ¿Sí me entiendes? Por Israel está gobernado de esa manera. Debería de estar, ahorita no. Por eso, ¿por qué creen que Israel tiene primer ministro? No hay presidente. No hay presidente. Aunque es un primer ministro, es una teocracia demócrata.
hay elecciones, pero solamente hay primer ministro donde hay un rey. Ok. Solamente hay primer ministro donde hay rey. Inglaterra, el primer ministro. ¿Y España sí hay? Porque hay rey en España. Ya el rey anterior, ¿se dice dimitió? No, no se dice dimitió. Cuando le da el reino a alguien más. Se rajó. No, tiene un nombre. Abdicó. Abdicó en favor de su hijo. Porque ya traía una serie de escándalos. ¿Se acuerdan que ahí andaba cazando elefantes el rey y todos los escándalos que traía el rey de España? Entonces ya era tal la presión que entonces abdicó en favor de su hijo. Su hijo estaba visitando precisamente Francia o Inglaterra, y tuvo que cancelar el viaje por el avionazo, los 150 muertos que hubo en Francia. Hay primer ministro en España, en Francia no, en Francia hay presidente, solamente hay primer ministro donde hay reyes. Entonces habría que preguntarse y decir, ¿y quién es el rey de Israel? Dios. Por eso hay primer ministro en Israel, porque el rey en Israel es Dios. ¿De acuerdo? Si no, no debería de haber, habría un presidente, pero no lo hay. En México, pues ya saben, en México hay tlatoani. Sí, hay un tlatoani todavía, hermanos. O sea, esa idea del virrey y del tlatoani todavía existe. O sea, el que reparte, ¿no? Ese es el bueno. Y muchos hermanos en las iglesias así tienen, y no debieran, ¿eh? Hay hermanos que, no sé si ustedes han escuchado, que se refieren al pastor como el jefe, el patrón, el mero bueno. Porque es esa tendencia a darle a alguien y verlo como papi, como el Señor, ¿no? Como el que nos tiene que dar. Para eso lo pusimos, para dar, ¿no? Para repartir, para señorear. Nosotros los mexicanos no tenemos ninguna tradición democrática y no tenemos ninguna educación democrática en general. O sea, desde el momento en el cual se cree que la democracia es votar, ya estamos hundidísimos, hermanos. Y cuando se cree todavía, como el INE pretende enseñar, que votar es toda la democracia. O sea, voy y elijo. Tienes que ir, ¿eh? A ver, sería así. ¿Cómo quieres morir? ¿Ahorcado, decapitado, descuartizado o desmembrado? No, pues hágale como quiera. No, yo no escojo. No, tienes que escoger. Y el INE nos dice, tienes que escoger. ¿Pero qué escojo? ¿El PRI? ¿El PAN? ¿El PRD? Todos esos partiduchos familiares que están sangrando las arcas nacionales. No hay de dónde escoger, hermano. Vamos con Morena. No hay. Está grabado, ¿eh? Yo no lo dije. Yo no puedo. ¿Y por qué no puedo? Bueno, pues dicen que no puedo. Está bien, no puedo. Yo obedezco a las autoridades. Yo no le digo por cuál votar, pero la verdad, yo desde mi perspectiva, no hay por quién. Le aconsejo Morena. El ladrón, el raterazo y el ratero ladrón criminal. ¿A quién escojo? ¿A quién escojo? Y dice, al que lo va a robar, pero le va a dejar los zapatos puestos. Porque el otro no te va a dejar nada. O sea, el PAN no te va a dejar nada, porque esos quieren todos para ellos más. Y comprarse sus casas y sus terrenos. Pero los otros reparten un poco, te dejan algo. Y luego está guapo. Y luego los otros, pues, están peor. Bueno, yo no sé. Como quiera que sea, usaba este ejemplo, porque en el pacto davídico, volviendo a esto, el pacto davídico nos enseña que siempre habría un descendiente de David en el trono. Y que sería eterno, por tanto es Dios. Y que nosotros no somos Israel. Esa es la importancia fundamental. Nosotros no somos Israel. No hay rey en la iglesia. Hay un pastor escogido por la iglesia y por tanto la iglesia tiene la autoridad para revocar la autoridad del pastor. Los diáconos son elegidos por la iglesia y tienen la autoridad para revocar el mandato que se le ha dado al diácono. El pastor no puede andar tumbando diáconos.
No puede salir del pastor. Si no, va a pasar lo que también solamente en este país sucede. Un escándalo. Al presidente le salió la Casa Blanca, ¿no? Y a Videgaray también, casas y terrenos que le dieron las empresas contratistas. Y entonces el presidente, para tranquilizar a la nación, le dice a uno: mira, te voy a contratar para que me investigues. ¿Sí? Te voy a contratar y te voy a dar un sueldo y te voy a dar oficinas y todos los recursos que necesites para que me investigues. Entonces el día que tú tomas el puesto, dice: yo quiero agradecerle aquí al señor presidente que me haya contratado y me haya dado este puesto tan honorable para investigar aquí al señor presidente que me dio el puesto. Y luego llega el hermano Daniel y dice: el presidente es santo, limpio y puro, no tocó un centavo, todo esto es transparente, exonerado. Pues si lo estoy contratando, para que me investigue. Y lo impresionante es que la mayoría de la gente diga: mira, qué bien, qué honesto nuestro presidente que contrató a un empleado para que lo investigue. Bueno, yo no sé si alguien se atreve a decir eso, pero nos debería de dar vergüenza semejante barbaridad. Bueno, todo esto ¿por qué? Porque la iglesia no es Israel. Yo no soy el rey de Israel, soy el pastor de la iglesia. Eso no quiere decir que no me respeten, Eso no quiere decir que no me respeten. Eso no quiere decir también: no, pues vamos a patearlo. No, tampoco, no soy pelota. Pero no soy el rey. Y la iglesia tiene la autoridad. Y si ustedes quieren remover un diácono, de ustedes tiene que salir. Si alguien dice: no, yo no me animo, pues no se anime. No, pastor, usted haga algo. Yo no voy a hacer nada. Yo no voy a hacer nada porque ustedes lo escogieron. Y ustedes son los que dicen. Porque si yo empiezo a hacer eso, hermanos, voy a tomar para mí una autoridad que no debo de tomar, no la debo de tocar. Yo no soy Israel. No soy el rey de Israel porque no soy de Israel. Nosotros somos gentiles, como lo decían aquí. Nosotros no somos de Israel, somos gentiles. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo bien. Vamos adelante. Vamos a ver el siguiente pacto. No es el último, pero es uno más. El pacto de la gracia. Ese pacto, hermanos, es en el que nosotros nos encontramos. Finalmente, llegamos al pacto en el cual nosotros vivimos. El nuevo pacto, el pacto de la gracia. En Juan 3, donde el Señor Jesucristo se entrevista con Nicodemo, encontramos ahí, hermanos, en grande medida el contenido del pacto. Ahora, para entender el nuevo pacto, pues necesitamos todo el Nuevo Testamento, ¿no? Y todas las enseñanzas que hay aquí, pero vamos a ver lo siguiente. Básicamente, el pacto de la gracia es el plan de la salvación para la humanidad. Es unilateral y solo requiere la aceptación del pecador para recibir todos los beneficios que hay en este pacto. No es parte del pacto la aceptación y la fe. ¿Ok? No es parte del pacto. Quiero explicar de la siguiente manera. Este es el pacto. ¿Ok? Este es el pacto. Si yo lo acepto, si yo lo tomo, el pacto ahora es mío. Soy parte de ese pacto. Pero la mano con que yo tomé el pacto es la fe. El aceptar a Cristo. Esta es la fe. La fe no es parte del pacto. ¿Me expliqué? La fe no es parte del pacto. La fe es el medio para tomar el pacto. Porque si la fe fuera parte del pacto, entonces la muerte de Jesucristo no es suficiente para salvar al hombre. Tendría que haber fe del hombre para que se pudiera entonces salvar el hombre. ¿Me expliqué o no me expliqué? Ahora dirá alguien: pero si la persona no cree, la salvación, la vida eterna, lo que Cristo hizo, está allí intacto. Si la persona no lo cree, no lo recibe. Si la persona lo cree, lo recibe. ¿De acuerdo? Pero la fe no es parte del pacto. Es la manera de tomar el pacto.
Porque lo que logró el Señor Jesucristo, la vida eterna, ahí está, perfecto, bien logrado. Porque, ¿qué pasaría? Vamos a suponer que si la fe es parte del pacto y nadie cree, vamos a pensar que nadie de la humanidad cree a lo que Cristo hizo, entonces el pacto es ineficaz. Pero aunque toda la humanidad se perdiera y aunque no hubiera uno solo que creyera, lo que Cristo hizo sigue estando perfecto, completo, total, la vida eterna. ¿Me expliqué? Esto es muy importante, hermanos, Esto es muy importante porque entonces de aquí vamos a desprender que el pacto entonces es unilateral y la salvación no se pierde. Aunque cristianos como el hermano Celso lo crean, la salvación no se puede perder. Porque si la salvación se perdiera, este pacto no sería perfecto. Nuestra mano estaría metida en el pacto. No es un pacto bilateral. Tú te portas bien, mira, dice, tú aceptas a Cristo y luego te portas bien y no vuelvas a pecar. Porque si vuelves a pecar, pierdes la salvación. Entonces es un pacto bilateral, donde Dios hace una parte y el ser humano hace otra. Pero es un pacto unilateral. Ese pacto implica la vida eterna. Este pacto tiene el beneficio de la vida eterna, la justificación, la redención, el perdón de pecados, la propiciación, la adopción, la regeneración, la morada del Espíritu Santo. Y toda la responsabilidad recae en Dios. Y solo la gratitud del salvo lo puede obligar a sí mismo a vivir la vida cristiana. Vivir la vida cristiana, hermanos, debería de ser el resultado de ser salvo. Eso es lo natural, lo normal. Pero aún si alguien no vive la vida cristiana, pero aceptó a Cristo, es salvo y se va a ir al cielo. El que estaba crucificado al lado del Señor es un claro ejemplo de esto. El que estaba crucificado al lado de Cristo, ¿fue a la iglesia? ¿Leyó la Biblia? ¿Hizo buenas obras? ¿Cambió su vida? No tuvo tiempo de nada, hermano, porque de que aceptó a Cristo a que le rompieron las piernas pasaron 2 horas. Fue salvo y a las 2 horas se murió. Ni siquiera se bautizó, Ni siquiera se bautizó. ¿Y a dónde se fue? Se fue al cielo. Ya ven, ese es el pacto. Ese es el pacto de la gracia, donde nosotros recibimos todos los beneficios a cambio de nada. Ahora, si después de ser salvo quieres vivir la vida cristiana, bien. De todas maneras te vas a ir al cielo. Me decía alguien que cree que el bautismo es para salvación. Me decía, bueno, una persona que cree en Cristo y no se quiere bautizar, pues eso es un cristiano salvo, pero rebelde a Dios. Así, o sea, recién fue salvo y recién nació y ya es rebelde. Pues sí, no todos los que son salvos se consagran al momento. Hay muchos hermanos aquí que fueron salvos y no venían a la iglesia fielmente los domingos. Hasta después. Después ya dijeron, no, sí es cierto, debo de ir a la iglesia. Sí es cierto. Nada más venían a las fiestas, nada más cuando había muy bien. Y molesta, ¿no? Pero bueno. Pero también están los cristianos que el primer año de su vida cristiana no diezmaban, que no dejan de estar robando al Señor, pero después dijeron, no, sí debo de diezmar, ya entendí, y lo empiezan a hacer. Pero si se mueren, se van a ir al cielo. Ese es el pacto de la gracia en el que estamos y que vamos a ver más profundamente un poco más la próxima semana. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a ver. Hermanos, sugieres, si se abren las 3 ventanas de arriba, para que cuando regresemos en la tarde, pues esté ventilado, ¿verdad? No esté sofocadón, porque ahorita se empezó a sofocar y yo vi a varios hermanos así. Por allá se andaba deslucando a alguien. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este domingo, Día del Señor. Gracias te damos por la escuela dominical, lo que podemos aprender, que parece sencillo, pero tiene grandes e importantes implicaciones, profundas verdades. Ayúdanos, Señor, para estar claros en nosotros que somos la iglesia. Que no podemos tomar a Israel como molde para
gobernar la iglesia ni para vivir la vida cristiana. Israel es ejemplo de muchas otras cosas. Pero ayúdanos, Señor, para saber que tú has establecido la iglesia como algo nuevo, como un misterio que no se había revelado. Así pues, nosotros agradecidos, nos vamos a nuestros hogares, esperando, Señor, regresar con tu gracia y favor para el culto de la tarde, en nombre de Cristo Jesús.